cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y a la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Que se escuche tu voz. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Gloria a Dios, aleluya. Fuerte el aplauso al Señor, fuerte. Vamos a estar invitando al pastor Héctor Dimitrio, que está encargado hoy en traernos la bendita palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Tomen asiento, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga. ¿O no quieren que el Señor les bendiga? Nos ha bendecido hasta hoy, nos va a seguir bendiciendo, ¿no es verdad? Es lo que anhelamos siempre.
Bueno, antes que me pregunten saludo de mi esposa, ella está en... Sí, porque siempre me preguntan, ¿no trajo a la esposa, pastor? ¿De arriba? Ah, bueno. Dicen que los famosos suben arriba, así que bueno, voy para arriba. Bueno, no, por el tema de la cámara. Les decía que mi esposa les manda saludos, ella está en otra reunión. Bueno, quiero que abramos rápidamente la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Y vamos a leer desde el verso 26 hasta el verso número 40, donde tenemos un relato que tal vez muchas veces lo hemos leído. Hoy me toca predicar aquí, mañana toca predicar en otra reunión en la mañana, y hoy voy a predicarles de Felipe, mañana voy a predicar del etíope, en la reunión, es una reunión de bautismo, y entonces me pidieron que tenga la palabra en la reunión de bautismo, y la reunión de bautismo sencillamente el tema va a ser ¿por qué se bautiza la gente? Entonces tomé este relato para ver cuáles son las razones por las cuales la gente se bautiza. Y hoy les voy a hablar acerca de Felipe y vamos a pensarlo de esta manera. Este es un relato de un encuentro entre dos personas. Uno cristiano, ¿quién es? Felipe. Y el otro no es cristiano y era él etíope. Entonces en este encuentro nosotros encontramos algo muy importante, específicamente ahora, hoy, en la vida de Felipe. Y todo lo que, usted sabe que todo lo que hay en la Escritura, para nosotros los cristianos, y aún para los no cristianos, lo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque para eso está escrita la Biblia, para eso tenemos la palabra del Señor, para que sepamos que a pesar de que este relato pasó hace 2000 años atrás aproximadamente, sin embargo, por ser la palabra de Dios, tiene realidad en nuestra vida, porque Dios, las cosas que la escribió para que se cumplan desde el principio del inicio de todas las cosas, de Génesis 1:1, hasta que pasen todos los acontecimientos aquí en la tierra, la palabra tiene aplicación a nuestra vida. Y la vida de Felipe es una vida realmente que a mí me ha bendecido mucho, porque Felipe terminó de ser un sencillo diácono, terminó siendo un gran misionero, que terminó en Cesarea, y que nos dice la Biblia que después de esta experiencia, él predicó por todas las ciudades y los pueblos donde iba, en la costa del Mediterráneo. Cuando usted toma un mapa, usted encuentra una cantidad de ciudades en la costa del Mediterráneo, y cuando usted lee en el libro de los Hechos, el capítulo 9 y en adelante, cuando Pedro va a visitar al hermano, y cuando Pablo más adelante, años más adelante, va a visitar al hermano, encuentra gente en esos lugares. ¿Y quién les predicó? Felipe, que fue uno de los grandes primeros misioneros del libro de los Hechos, que para mí no fue Pablo, sino que fue Felipe, porque fue un misionero que llevó la palabra a todos aquellos pueblos en aquel lugar. Pero ¿cómo arranca todo esto? Ustedes recuerdan que en el libro de Hechos capítulo 6 se necesitaban personas que atendieran las cosas materiales. Y se nombraron un grupo de personas que nosotros les llamamos diáconos o servidores o ministros, porque la palabra ministrar significa servir, y ministra y sirve el que barre la iglesia, como ministra y sirve el que predica desde aquí arriba, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y uno de ellos, que fue mencionado y nombrado por la iglesia como diácono, fue Felipe. Y sin duda alguna, que la Biblia nos muestra que él fue un fiel diácono, porque Dios a los fieles los premia, los bendice, los lleva adelante, y los fieles a Dios progresan en el Señor. ¿Cuánto podemos decir que realmente es así? Porque es la realidad, es la promesa de Dios. Dios dice, el Señor dijo, que el que me sirva, mi Padre le honrará. Y entonces llega el momento en que Felipe ya deja su lugar
por la persecución que vino. Y tenemos un relato donde él se encuentra con un hombre y que yo diría, aplicándolo a nuestra vida hoy, la necesidad de estar en el plan y en la voluntad de Dios para lograr ser de bendición. Y recuerde que Dios quiere que usted, hombre, mujer, niño, joven o adulto, porque Dios usa a los niños también, no los podemos dejar afuera, Dios usa a los niños también, lo tenemos en la Escritura. Dios con todos nosotros quiere hacer de nosotros un instrumento de bendición. Nunca de maldición, sino un instrumento de bendición. Entonces, para eso que necesitamos estar en el plan de Dios, necesitamos estar en la voluntad de Dios, no solamente en la iglesia, necesitamos estar en el plan de Dios, para ser bendecidos y para ser bendición. Y esto pasa en personas que pueden estar escuchando aquí o en las redes sociales, que no son creyentes y que digan, bueno, eso que están diciendo es para la gente de la iglesia que está ahí metida en la iglesia, no sé cuántas horas y cuántos días en la semana y cuántos días en el año. No, la bendición de Dios, Dios quiere dársela a usted, quiere dármela a mí como creyente, como no creyente, como ateo, el que cree, el que no cree. Si se dispone en las manos del Señor, usted y yo, Dios quiere bendecirnos, pero también quiere que seamos de bendición. Entonces dice, arrancamos el relato en el verso número 26. Un ángel del Señor habló, ¿a quién? A Felipe, un fiel cristiano y diácono de la iglesia, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, paramos un momentito acá, porque cuando Dios le habla a Felipe, no podemos leer todo el relato retrocediendo atrás, cuando Dios le habla esto a Felipe y le dice, deja el lugar donde estás y andate a otro lugar. Él estaba en un lugar donde había hecho una masiva reunión que nosotros le llamaríamos una campaña evangelística hoy, ¿no es cierto? Comenzó a predicar el evangelio, la gente comenzó a escucharlo, había ahí un siervo de Satanás que tenía a la gente atada y atraída, y cuando llega Felipe dice la Biblia que la gente comenzó a creer el mensaje de Felipe, que era el mensaje del evangelio, el que predicamos hoy, el que estamos predicando aquí también hoy, y la gente abrió los ojos, recibió sanidad, recibió liberación de demonios, recibió bendición en todo sentido, y dice que cambió el ambiente en la ciudad de tal manera que en la ciudad había gozo. Había cambiado la ciudad. Y se formó una iglesia, no nos dice el número, pero que por lo que podemos leer, cuando usted lee en el capítulo 8, del 1 en adelante, se formó una gran iglesia. ¿Y quién era el que había formado la iglesia y levantado allí la obra? Era Felipe. Y cuando estaba en el mejor momento, contento, feliz, que tenía una iglesia, que la gente se había convertido, que había oportunidades de discipular, que había oportunidades de enseñar, la gente se bautizaba, recibía el bautismo del Espíritu Santo, hablando nuevas lenguas, y la gente era bendecida, y estaba en una iglesia muy bendecida. De repente Dios le dice, dejá la iglesia y andate a otro lugar. Yo pienso que no fue fácil para Felipe de dejar aquel lugar. Porque cuando uno está en un lugar así, también nuestras emociones, nuestros sentimientos, diríamos nuestro gusto, juegan un papel muy importante en nuestra vida. Nuestro deseo, nuestro anhelo es decir, pero ¿por qué si estoy bien en este lugar? ¿Por qué si yo inicié este lugar? Yo tendría que seguir aquí en este lugar, pero no siempre es así. Dios quiere que entendamos esto, que Dios nos quiere usar donde hay mucha gente, pero donde hay una sola persona también. Dios nos quiere usar en un barrio, en una ciudad, y posiblemente si vamos a otro lugar, que Dios permite que vayamos a otro barrio, a otra ciudad, nos mudamos, allá también Dios quiere utilizarlos como bendición. Y Dios le dice a él, deja el lugar donde estás aquí, de gran bendición, envuelto, lleno del poder de Dios y de bendición y de gente nueva y de todo lo que pasa, y bautismo en el Espíritu Santo, y bautismo en agua, y conversión, y predicación, y vino Pedro y vino Juan con 2 siervos de Dios más, y entre ellos disfrutando y gozándose. Y andate ahora a otro lugar. ¿Una iglesia grande, Señor? No.
a un lugar, a una ruta que es un lugar solitario, que va desde Jerusalén, cruza el desierto hasta Gaza. Un lugar desierto, polvoriento. Si era verano haría un calor extraordinario. Pero Dios tenía un propósito con Felipe y con una persona que iba a pasar por ese lugar. Porque hay una cosa, nosotros no conocemos nuestro futuro ni siquiera dentro de un minuto. Pero Dios sabe exactamente y conoce el futuro de las cosas que van a ocurrir, de personas que van a estar allí, de situaciones que se van a dar, y usted y yo no lo conocemos, y Felipe tampoco lo conocía, por lo tanto podía haber dicho, pero Señor, déjame acá aunque sea un añito más, unos meses más. No, dijo Dios, no podés esperar, porque Dios sabía, va a ir un hombre que tiene sed de Dios, que tiene interés de alguna manera en las cosas de Dios y que no entiende, pero hay alguien que le va a tener que enseñar, pero todo no va a terminar ahí, porque este hombre que se va a convertir, yo lo voy a usar en su país para que predique el Evangelio. Nosotros no conocemos el futuro. Y la Escritura nos dice, verso 27, entonces él se levantó y fue. ¿Cómo lo llamamos a esto? Obediencia al plan y la voluntad de Dios. Esta es la mejor forma en que toda persona puede ser bendecida por Dios, usted y yo, cuando tenemos hacia Dios obediencia y entendemos que Dios tiene un plan. Nosotros tenemos una cantidad de cosas que hacer aquí en la tierra. Usted, yo y todo. Trabajamos, estudiamos, tenemos dificultades, tenemos necesidades, tenemos familia, tenemos ocupaciones, tenemos responsabilidad. Todo eso no lo deje. Todo eso es la responsabilidad del ser humano y tenemos que llevarlo adelante firmemente, y nunca la Biblia nos enseña que tenemos que estar de brazos cruzados y esperar que Dios nos dé todo. Jamás se dio y jamás se dará. Porque hay gente que a veces dice, cuando uno le habla al Señor, mire, si yo no trabajo, dice, con este lomo, Dios no me va a dar la comida. Y por supuesto que no le va a dar la comida. Porque la misma Biblia dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces la responsabilidad del ser humano es ganar el pan con el sudor de su frente. Dios se lo dijo desde el principio a Adán. Pero cumpliendo con todas esas responsabilidades que tenemos como seres humanos, tenemos que saber que tenemos que estar en el plan de Dios y que cuando obedecemos el plan de Dios en nuestra vida, ahí está la clave para que su vida funcione. A lo mejor alguien que me está escuchando me dice, pero si usted supiera el problema de familia que yo tengo, sí, Dios lo sabe, yo no se lo puedo solucionar. Si usted supiera la enfermedad grave que tiene mi hijo o mi hija, si usted supiera, me quedé sin trabajo y me quedé en la calle, ¿y cómo ahora mantengo mi familia? Si usted supiera la situación que yo estoy viviendo, las cosas que pasé en la vida, estoy destruido, estoy destruida. Bueno, permítame decirle a los presentes y a los que nos están escuchando y viendo, que la respuesta no está en mí, no está en la religión, ni siquiera está en un sistema político, ni en un partido político, ni en ninguna persona. La respuesta está en que usted y yo nos pongamos en las manos de Dios, le digamos sí a Él, le obedezcamos, nos metamos en el plan de Dios, y ahí comienza, cuando nos interesamos por Dios y por su plan para nuestra vida y ponemos el oído fino a lo que dice su palabra, de lo que Dios quiere con usted y conmigo, ahí está la clave para que la bendición de Dios sea sobre su vida en forma personal, sobre su trabajo, sobre su familia y sobre todas las cosas, porque no hay otra fórmula. No lo busquemos por otro lado. Estamos en un año electoral y ya la gente se está preparando y pensando, bueno, de acuerdo al partido que cada uno vota, dice, si gana el mío, las cosas se van a acomodar. Bueno, yo le felicito la confianza y el valor que usted tenga para creer eso. Pero voy a citarle una frase que escribieron en un paredón en la terminal allí en el cerro, y que eso tiene razón, quien lo escribió. Y escribió letras grandes donde dice, ningún sistema político ni ningún gobierno nos dará la respuesta a nuestros problemas.
Eso es verdad. Pueden ayudarnos en algo, pero el mismo hombre no está capacitado para dar la respuesta que el ser humano necesita. Ni siquiera yo estoy capacitado, ni usted tampoco, solo para nosotros traer respuesta a nuestras situaciones y a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos limitados que necesitamos una mano muy superior a nosotros que nos ayude a responder y a solucionar las situaciones que vivimos en esta tierra. Entonces, Felipe obedeció. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es obedecer. Buscar a Dios y obedecerle. Y entonces dice la Escritura que cuando obedeció, verso 27, y sucedió, y no por casualidad porque Dios lo sabía, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía en su carro sentado y leyendo al profeta Isaías. Bueno, como Dios sabe todas las cosas, cuando Felipe, me supongo, estaba parado ahí por orden de Dios, esperando tal vez, pensando él, ¿esperando qué? ¿Quién puede pasar por acá? Cada tanto tiempo pasará alguien o algo, pero no sé, bueno, pero lo que él tenía en su corazón, Señor, acá estoy yo porque vos me dijiste que yo viniera acá. Y repito, esa es la clave, la obediencia a Dios. Y estar en el plan de Dios, porque en el plan de Dios, cuando estamos en su plan y nos sujetamos a su plan y lo obedecemos a Él, vamos a tener sorpresas como la que tuvo Felipe. Y muchas grandes sorpresas mayores también. Y entonces la Escritura dice que de repente aparece un carruaje que Felipe lo ve venir, tirando polvo por la ruta por donde venía, el carruaje, con un funcionario, un alto funcionario de su país, Etiopía. No era cualquier persona. Y evidentemente no venía solo, porque también en ese tiempo estaban los peligros del día, de la noche, los ladrones, los criminales, siempre sucedió, siempre hubo y siempre habrá, lamentablemente. Y entonces vendría con su guardia de más o menos 10 soldados, el cochero, el ayudante del cochero, y adentro del carruaje transportando una persona. Ninguno de los demás ocurrió lo que ocurrió con el etíope. Nos dice la Escritura, en el verso que leímos, que este hombre venía leyendo la Biblia que ellos tenían, el Antiguo Testamento, uno de los profetas, Isaías. ¿Y por qué venía leyendo esto? Porque dice que había venido a Jerusalén a adorar. O sea, no era un judío, era lo que se llama un prosélito judío. ¿Qué es un prosélito? Bueno, es sencillamente una persona que se convierte de una religión, en este caso, a otra. O, como también algunos lo llaman, de un partido político a otro. Nosotros no hacemos proselitismo, porque algunos han estado hablando por ahí de que van a salir leyes que se prohíbe hacer proselitismo, y lo que estaban diciendo que entonces nos decían, ustedes no van a poder sacar una persona del catolicismo, de los testigos de Jehová, de la ciencia cristiana, de los mormones, y traerlo para su iglesia, dice, porque eso va a ser penado por la ley. No, usted está equivocado, nosotros no hacemos proselitismo, eso no se llama proselitismo. Cuando usted le habla a una persona, no lo está convenciendo usted. Cuando yo trato de pasar a una persona de un partido político a otro, de un equipo de fútbol a otro, de una religión a otra, estoy haciendo proselitismo. ¿Por qué? Porque trato de convencerlo y le pongo argumentos para que yo lo convenza a él o a ella, para que sean de mi equipo de fútbol, de mi partido, etcétera, etcétera.
Cuando le hablamos del Evangelio a una persona, ni usted ni yo tratamos de convencerlo. Porque Jesús dijo bien claro, hay una sola persona que convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y quién es? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, quien diga que hacemos proselitismo, que se la agarre con Dios. Entonces él hace proselitismo. Porque él es el que convence, no soy ni yo ni usted. Y entonces, pero este hombre era prosélito porque había sido convencido para pasarse a la religión judía. Y años, un alto funcionario de Etiopía, años venía a Jerusalén a las fiestas. Y estaba acostumbrado a venir a las fiestas. Y venía a las fiestas. Y como prosélito judío conocía el Antiguo Testamento, conocía muchas cosas, conocía las fiestas, la vida de parte del pueblo judío y la religión judía, y la practicaba. Y entonces nos encontramos aquí con un hombre, diríamos, religioso. Siempre hubo mucha gente religiosa. ¿Y qué es una persona religiosa? Vio cuando usted a veces le habla a alguien del Evangelio y le dice, no, mire, yo creo en Dios. Saque, le muestra la medallita o le muestra el crucifijo, o una estampita que tiene por ahí en algún libro. Dice, no, yo creo en Dios, yo tengo mi religión, yo soy de tal religión. Bueno, una persona religiosa es alguien que pertenece a una institución religiosa, que cree en una doctrina religiosa, pero que quiero decirle, no tiene nada que ver con Dios. Dios y religión es como el agua y el querosén. Nunca van a poder juntarse, ni unirse. Usted tiene un tarro de agua, le echa una gota de querosén, lo revuelve y parece que se unió todo, pero lo deja, se tranquilizó y afloró la gota de querosén. Porque nunca, sus componentes son totalmente distintos, jamás van a poder unirse, jamás tienen similitud ni semejanza. Dios y religión es exactamente lo mismo. Dios no tiene nada que ver con religión. Jesús cuando vino, Él no dijo, la religión es la respuesta. La religión es el camino a Dios, porque las religiones son caminos que el hombre ha inventado para llegar a Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. No una religión, una persona. Por eso cuando usted le dicen a usted tiene religión, no, yo no tengo religión. ¿Cómo que no? ¿Usted no vale? No tengo religión. Yo tengo una persona que está en mi corazón y que me enseña a vivir una vida nueva, un estilo de vida nueva. Pero este hombre era religioso. Y dice la Biblia que en el verso número 29, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, porque solían leerlo en voz alta. Y dijo, ¿entiendes lo que lees? Le dijo Felipe al etíope, al funcionario. Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Mire, era tan religioso que venía sentado leyendo el libro de Isaías y leía lo que más adelante usted lee en el verso número 32 y 33, que venía hablando acerca de Jesucristo. Porque venía hablando acerca de Jesús. Fíjese que dice el verso 32, el pasaje de la Escritura que leería era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y este hombre, este funcionario, alto funcionario, bien preparado, muy intelectual, muy capaz, muy profesional, muy empapado de lo que tenía que ver con la religión judía, no podía entender nada de lo que leía. Era una persona que en su corazón Dios lo había inquietado por sus cosas. Porque cuando una persona se inquieta, y como nosotros decimos a veces, no es correcto decirlo, pero lo decimos para entendernos entre nosotros, esta persona busca a Dios. La Biblia dice que nadie busca a Dios. La Biblia dice que Dios nos busca a nosotros, porque Él nos amó primero. No hay justo ni aún uno, dice Romano. No hay quien busque a Dios.
¿Por qué? Porque no tenemos tampoco la capacidad para poder buscar a Dios, porque el pecado en el que andamos nos ha cegado los ojos, nos ha cegado el entendimiento, nos ha cerrado el corazón, y por más que una persona quisiera buscar a Dios, no puede, porque no nace de Él, nace de Dios. Es decir, que usted y yo somos salvos porque le debemos todo a Dios. Hasta cuando usted dice, y yo llegué a Dios con una gran necesidad, pero porque Dios le trajo. Y yo sentí de buscar a Dios, pero porque Dios se lo hizo sentir. Y yo busqué a Dios porque Dios le buscó primero a usted y a mí. Pero sin Cristo no entendemos. Usted no ha escuchado gente que dice, mira, yo he leído la Biblia, no la he leído del todo, he leído muchos pasajes, pero no entiendo nada. Entendemos que no entienda nada, igual que este hombre. ¿Por qué? Porque a pesar de que era muy religioso, necesitaba en su corazón lo que necesita toda persona para entender este libro, necesita el Espíritu de Dios, que es el que le da luz, claridad, le abre los ojos para que diga, ahora entiendo. Y a medida que la voy leyendo de a poco, no de un día para el otro, ni de un mes para el otro, pero a medida que vamos leyendo la Biblia, vamos entendiendo, porque el mismo Espíritu de Dios que la inspiró es el mismo que le da luz a usted y a mí para que podamos entender la palabra de Dios. Ahora, en este caso, este hombre no entendía absolutamente nada. Hablaba de Jesucristo, el que él necesitaba, leía la Biblia, que él necesitaba leerla, pero estaba ciego a las cosas de Dios. Así es una persona religiosa. Puede ser un gran religioso de una gran iglesia, de una gran religión, pero no entiende las cosas de Dios. Porque no es para los religiosos, es para los que realmente entregan su vida a Cristo, reciben el Espíritu Santo de Dios que los adopta como hijos de Dios, hombres y mujeres, y allí se enciende la luz de Dios para entender la palabra de Dios. Pero en este caso se necesitaba una persona. Por eso a veces, hermanos, yo escucho oraciones, creo que esto viene bien por la tarea que ustedes están haciendo y por hacer, de evangelizar, de ganar una persona por lo menos en el año. Muchas veces nosotros escuchamos oraciones que dicen quien está orando, Señor, tenemos una campaña, o Señor, tenemos las puertas abiertas, tenemos culto, trae las almas, Señor. ¿Sabe que yo no estoy de acuerdo con eso? Ni la Biblia tampoco. Por eso Jesús nos dijo, id y predicad el Evangelio. Nos dijo, esperen sentados en la iglesia que yo se los voy a mandar. Han ocurrido situaciones muy especiales, pero son cosas especiales. Porque el orden el Señor nos ha dado que usted y yo somos los que tenemos que ganar las personas para Cristo y no el Señor. Entonces, siempre se necesita un cristiano que en la voluntad de Dios esté alerta para poder comunicar el Evangelio a otro como lo hizo Felipe. Y entonces nos dice la Escritura que aquel hombre le dijo, ¿cómo voy a entender si alguien no me explica esto? ¿Cómo voy a tener claridad de esto si lo leo pero no lo entiendo? Y le dijo a Felipe, subite al carro. Mira, aquí hay una cantidad de cosas que por supuesto uno entra en detalle y no lo dice aquí, pero que uno se lo imagina. Nadie podía acercarse a un carruaje así nomás, de un alto funcionario, como en este caso. Si a Felipe nadie lo conocía, la guardia que iba alrededor, ¿quién la conocía? No la conocía nadie. Entonces cualquier persona que se acercara sin solicitar permiso podía ser muerto tranquilamente. Pero las cosas de Dios son tan lindas, son tan hermosas, son tan sorpresivas, son tan agradables que Dios hace las cosas que cuando una persona está en el plan de Dios y se mete en el plan de Dios y empieza a trabajar dentro del plan de Dios, las cosas para él están todas preparadas. Y Dios preparó el ambiente. Ningún guardia le dijo, alto ahí! Ahí estaba la autoridad de Dios, dejando a todos tranquilos. Dios sabe hacerlo, convencidos. No sé lo que pasó en ellos, nadie dijo nada, pero hasta el funcionario le dijo, vení, subite acá. Que no era cosa normal con un alto funcionario a un hombre desconocido.
Pero las cosas de Dios son así. Cuando usted y yo estamos en el plan de Dios, Dios tiene todas las cosas preparadas. ¿Ustedes recuerdan a Ananías? Cuando Pablo se convirtió a Cristo, cuando tuvo aquel encuentro y cayó de la cabalgadura al piso y quedó ciego y lo tuvieron que entrar a la ciudad y lo pusieron allí en la casa y quedó totalmente ciego y Dios va y le llama a Ananías. Puede haberlo llamado a Pedro, que era más famoso, para que fuera. No, llama a Ananías. Y cuando Dios lo llama a Ananías, Dios le dice, Ananías dice, Señor, heme aquí, dice, tengo un trabajo para vos. ¿Cómo no, Señor? Dice, lo que vos quieras. Tenés que ir a una casa donde está Saulo. ¿Cómo? Saulo, Señor, pero como ese que mata creyentes, ese que está persiguiendo a la iglesia y asolando a la iglesia por todos lados, y viene acá con cartas de autoridad, y Señor, mirá que tiene autoridad este hombre. No tengas problema, ya está todo preparado. Porque le ha pasado esto, le ha pasado aquello, se encuentra en esta situación, y él está orando, y anda, y él ya sabe en la condición que él está, y vos vas a ir, y le vas a poner la mano, y vas a orar por él va a recibir la vista, y por medio tuyo va a ser bendecido. Dios lo mandó a un pez gordo, difícil y complicado, a un hombre que estaba causando terror a la iglesia cristiana en sus días. Pero ya estaba todo preparado. Entonces Dios lo convenció a Ananías y como que Ananías dijo, bueno, si está así la cosa, voy, Señor. Si la cosa no es así, no, yo a un tigre de eso no me le acerco fácilmente. Y así es Dios, hermanos. Cuando estamos en el plan de Dios y queremos avanzar y queremos ganar personas para Cristo, y usted le va a experimentar este año, si usted intenta, como debemos todos intentar, ganar una persona para Cristo, y usted va a ganar más de uno si lo intenta, usted se va a dar cuenta cuando usted quiera hacer ese trabajo que Dios va a tener todo preparadito. Por supuesto que van a haber situaciones que el enemigo no va a querer aceptarlo, va a bellaquear, se va a enojar, porque no va a querer que usted se acerque a una persona y le saque una persona de las manos y de la garra de él, pero tenga confianza que el Señor tiene todo arreglado y todo preparado. Tenemos compañeros de estudio, tenemos compañeros de trabajo, tenemos vecinos en el barrio, tenemos gente con la que nos vemos en la calle, con la que nos cruzamos en algún momento, con alguien en situación de calle, con alguien en una situación específica, sin esperar que Dios me diga y me haga sentir nada. Pero nos vamos a encontrar con personas que después que conversamos, y después nos fuimos y volvimos a casa, decimos, ¿pero qué cosa? Esto fue bien de Dios. Porque las cosas Dios las hace así. No las hace como nosotros de hoy para mañana. Dios ya las tiene planificadas todas hasta el final de sus días y hasta el final de los días míos. Y entonces dice la Escritura, verso 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. ¿Vio la inquietud que había en aquel hombre? Nos vamos a encontrar, y usted se va a encontrar con personas en este año que tienen como una inquietud adentro de las cosas de Dios. Y usted se va a dar cuenta y tiene que darse cuenta, esta persona, Dios está trabajando en él o en ella. Esta persona, algo está haciendo Dios en él o en ella que está abierto a Dios, abierta a las cosas de Dios. Porque toda persona tenemos que tener el corazón abierto a Dios. No es solamente decir, bueno, si Dios es tan bueno que me ayude. No, Dios es bueno y mucho más bueno de lo que usted piensa, pero es usted y yo que tenemos que abrirnos a Dios. No es Dios que tiene que abrirse a nosotros. Dios ya se abrió a nosotros, a usted y a mí. ¿Cómo? En la cruz, cuando envió a Jesús a morir por nosotros. Ahí Dios se abrió. Y ahí Dios mostró que Dios le ama a usted. Y ahí Dios mostró que Dios lo está buscando a usted. Ahora, es usted y yo que tenemos que darnos vuelta y buscarlo a Dios, por decirlo de alguna manera. Y ser y responderle positivamente a Dios. Y ahí empieza todo. Y eso es lo que necesitamos los uruguayos en este país.
No necesitamos ningún sistema especial que venga a solucionar los problemas porque no hay. Ni político, ni social, ni religioso, ni ninguno. No hay. Y menos en el tiempo que estamos viviendo, y nunca lo hubo, ni lo hay, ni lo habrá tampoco. No hay sistema, ni hay partido, ni político, ni social, ni religioso que pueda darnos la respuesta. Y a veces hay seres humanos que somos tan tercos y porfiados que seguimos esperando, pero decimos, no, pero este me va a dar la respuesta y la solución. Se murió y se murió igual porque no le di la respuesta ni la solución. La única respuesta está si buscamos a Dios. Aquí en Uruguay la respuesta es Dios, no es ningún otro sistema. Y para este hombre es lo mismo. Para el religioso es lo mismo. La única respuesta es Dios. Y entonces Felipe se da cuenta, creo, este hombre me lo preparó Dios. Y entonces dice en el verso número 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, ¿qué le anunció? No le empezó a hablar de política, de doctrina, de filosofía, de teología. Ni siquiera le dio un estudio bíblico. Desde esa escritura, es decir, que pasó por otras. Arrancó ahí, pasó por otras, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es lo que los uruguayos necesitamos hoy? El Evangelio de Jesús. ¿Por qué hacemos campañas? Porque queremos predicar el Evangelio de Jesús, que es el que nos trae la respuesta, la salida de la solución a toda situación, por más imposible que sea. Salimos a la calle, vamos casa por casa o no, le entregamos un folleto a una persona, le hablamos. ¿De qué le hablamos? Del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesús es la única respuesta. Aquí en Uruguay, en la China, en el Japón, y si hubiera vida en otro planeta, también sería la única respuesta para el mundo entero. Y eso es lo que necesita el Señor, que usted y yo seamos un Felipe en estos días y en este año. Si es que no viene el Señor antes, pero si viene el Señor antes, que le agarre a usted y a mí, tratando de ganar personas para Cristo. Porque eso es lo que necesitamos hacer, predicar a Cristo. Que la gente se va a enojar, déjelo que se enoje, no es su problema ni el mío, el problema lo van a tener con Dios. Que la gente diga que somos unos sacaplata, ya lo sabemos, sí lo hemos escuchado. Cuando alguien diga sí, dígale, ya lo sabemos, Señor. Porque lamentablemente están los sacaplata. Pero no encerremos a todos en una bolsa, porque si no, quien está trabajando en una fábrica, en esa fábrica hay un ladrón, entonces tengo que decir que todos son ladrones, y a esa persona no le va a gustar que se lo digan. Pero no nos preocupemos porque haya oposición, porque a la gente no le gusta, porque la gente se enoja. Tenemos que predicar el Evangelio. Cuando vemos personas así, es porque nos tenemos que dar cuenta qué necesitado que está este hombre, esta mujer del Evangelio. Porque hay personas hoy en día en Uruguay que están enojados hasta con Dios. Están amargados y amargadas por dentro. ¿Y qué es lo mejor que les sale? Si hubiera Dios. Y nunca jamás han buscado a Dios, nunca jamás han leído la Biblia, nunca jamás se han acercado a una iglesia para por lo menos preguntar, dígame, ¿existe Dios? Pero la gente habla. Como es gratis hablar, la gente habla. Y si hubiera Dios, ¿por qué mueren tantos niños? Y habría que preguntarle a veces, si hubiera padres responsables, ¿por qué mueren esos niños? Porque los padres son los responsables de buscar la protección para sus hijos. Y la mejor protección para sus hijos, para el padre, la madre, los hijos y el hogar, es buscar a Dios. Y el hombre es el responsable del hogar. Y si el hombre no busca a Dios, no está buscando la protección para él, para su esposa, para sus hijos y para toda su familia. Y cuando lamentablemente vienen las desgracias y los desastres, no es porque Dios es malo, sino porque hay hombres que no buscan la cobertura de Dios para su hogar y su familia. Y le predicó el Evangelio de Jesús. Y verso 36, que ya los hemos leído, pero dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, no Felipe, el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
¿Cómo me gustaría saber el lugar donde había agua y cómo se llamaba ese lago o algo por el estilo? No hay nada, Leonardo, ¿no?, que se sepa de esto. Pero encontraron un lago, pequeño lago por ahí. Y entonces se ve que Felipe le habría hablado de el bautismo en agua, porque el Evangelio comprende el bautismo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado. Está dentro del mensaje del Evangelio. Y Felipe lo entendió y se lo predicó al eunuco. Porque el eunuco dijo en determinado momento, acá hay agua. ¿Hay algo que me impide que yo me bautice? ¿Qué impide que una persona pueda bautizarse? A veces nos han preguntado. Y este hombre, en su corazón, vio que aquí nosotros tenemos que bautizar a las personas, porque no bautizamos a cualquier persona que pase por la calle. Decimos, venga señor, ¿quiere bautizarse? Mire, tenemos el bautisterio ya listo para bautizarse. ¿Usted quiere bautizarse? Venga, pase que lo bautizamos. No, no hacemos así. ¿A quiénes bautizamos? A los que se han entregado a Cristo, a los que se han convertido a Cristo. Ahora, aquí no nos dice nada que este hombre, ni Felipe le dijo, levante la mano a ver si quiere aceptar a Cristo como su Salvador. Si era el único, ¿quién va a levantar la mano? Era el único que había en el carro. No le hizo hacer tampoco la oración del arrepentido. Pero fíjese, este es otro caso tan interesante, como una persona, sin tener ningún tipo de esas cosas que nosotros a veces pensamos que es necesario para que se entregue a Cristo, que levante su mano o que pase al frente, y que no está mal, no estoy diciendo que está mal eso, de ninguna manera. Pero a veces nosotros parece que lo ponemos como regla. Si no levantó la mano, si no pasó al frente, si no dijo la oración del arrepentido, y el ladrón en la cruz. Jesús no le hizo hacer la oración del arrepentido, ni le dijo, bueno, levantá la mano, no, porque no podía. No estoy tirando por tierra lo otro, repito, está todo bien. Pero nunca podemos poner reglas para que una persona se convierta. Este hombre escuchó el Evangelio y en su corazón estaba comiendo, abrió su corazón y adentro realmente se convirtió a Cristo. Igual que Saulo de Tarso. Y fue una campaña, levantó sus manos, hizo la oración de arrepentido, pero cuando cayó al piso, como podía, se dio media vuelta y dijo, ¿quién eres, Señor? Y convertido con todo su corazón. Por eso nosotros cuando, hermanos, estamos hablándole a alguien, no sabemos lo que está pasando en el corazón. Y una persona, y escuche bien esto es una realidad, cuando usted a una persona le habló de Cristo, no que le dijo venga a la iglesia, o mire, venga a escuchar el mensaje que predica nuestro pastor, está bien eso, pero eso no es evangelizar a una persona. Evangelizar a una persona es cuando la persona queda comprendiendo que es pecador, que necesita arrepentirse, entregarse a Cristo para ser salvo. Cuando le explicó a usted bien claramente eso, usted puede decir la persona está evangelizada. Y téngalo por seguro, que a partir de ese momento, esa persona ya no será más la misma. No será más la misma. Porque está con la siembra del Evangelio en su corazón y está bajo la obra del Espíritu Santo, y usted y yo tenemos que orar por esa persona para que el Señor siga haciendo la obra, para que se convierta con todo su corazón al Señor. Y este hombre se convierte, y cuando una persona se convierte, ¿qué desea? Desea seguir obedeciendo a Dios. Y entonces dice, yo quiero bautizarme. Ahí hay agua. ¿Hay algo que impide que yo me bautice? Y entonces Felipe le dice aquellas palabras tan conocidas por nosotros. Y le dijo Felipe, verso 37, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el funcionario, creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios. ¿Se había convertido o no se había convertido? Nadie dice esto si no se convierte. Nadie puede decir esto. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo? ¿Qué le dijo el Señor? Bienaventurado eres, dijo, porque no te lo reveló, no te dio luz, sino Dios, para que entendieras eso. En otras palabras, vos sos una persona convertida. Porque siempre que la persona tiene la luz de Dios en su corazón, la luz de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, en aquel caso fue diferente con Pedro, porque el Espíritu Santo no había venido, pero sucede lo mismo, que cuando tiene luz de parte de Dios, la persona reconoce realmente quién es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Verdad doctrinal fundamental. Y entonces dice que este hombre quiso obedecer, bautizándose en las aguas, porque no había ningún impedimento. ¿Qué impedimento hay? Bueno, para que primero vamos a darte un cursillo sobre el bautismo, que está muy bien y eso es necesario. Pero este hombre no necesitó. Iba de viaje, no podía volver a Jerusalén, quedarse otra semanita, te vamos a dar una clase de bautismo para que sepas lo que lo había entendido, que necesitaba bautizarse, que necesitaba seguir obedeciendo al Señor. Y claro, necesitaba que alguien lo bautizara. ¿Y quién lo va a bautizar? El mismo que lo ganó. A veces han habido discusiones acerca de si cualquier miembro de la iglesia puede bautizar a una persona o no, o solamente pueden bautizar los pastores. Bueno, yo no encuentro en la Biblia que la Biblia diga que solo los pastores podemos bautizar. No estoy en contra del pensamiento que exista, pero hay varios pensamientos en cuanto a esto. Pero Felipe era sencillamente un diácono, pero podía haber sido un miembro fiel de la iglesia. Alguien tenía que bautizarlo. No podía decirle, mira, vamos a la iglesia allá a Jerusalén, que allá te van a bautizar. Dentro de los bautismos que habían habido, Felipe no había estado bautizando. Diríamos, parecía que no era un autorizado, pero acá sí. Él mismo bautiza a la propia persona que él evangeliza. Hizo el trabajo completo. Y eso es lo que quiere Dios, en la voluntad de Dios, que vos y yo hagamos. El trabajo completo. El trabajo completo no lo hace el pastor de la iglesia, ni el anciano, ni el diácono. Cuando vos iniciás con una persona, tenés que hablarle, tenés que llevarlo a Cristo y tenés que orar por él. No necesitas traerlo a la iglesia. La iglesia no es el lugar de salvación. El lugar de salvación es donde la persona acepte a Cristo. En un hospital, en una cárcel, en la calle, en la iglesia, en la casa, en cualquier lugar. Y terminamos la obra. Pero seguimos. Lo seguimos animando, estimulando. Le seguimos leyendo la Biblia, lo seguimos instruyendo, hacemos un seguimiento para que no se vaya a enfriar, para que no se quede, porque todo no está en que se entregó a Cristo y ya está todo. Eso es como que si nace un bebé y usted le deja al lado y dice, bueno, los pañales te los dejo acá, el biberón te lo dejo acá, ya naciste, ahora arreglate vos. ¿Quién va a hacer eso? Pero eso hacemos a veces cuando una persona se entrega a Cristo. Tenemos que hacerle un seguimiento. Discipularlo, ayudarlo, leerle la Biblia, indicarle la vida cristiana, no prohibirle nada, indicarle y decirle lo que la Biblia enseña. Y nos dice la Escritura, en el verso número 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Hizo la tarea completa o no la hizo? Después que terminó de hacer la tarea que Dios le encomendó, como a usted y a mí, Dios lo mandó a otro lugar. Y así son las cosas de Dios. Por eso, hermanos, qué importante que nosotros podamos estar en el plan de Dios, y ahora que en este año hay un desafío para ganar personas para Cristo, qué importante que estemos en ese plan de Dios
y estemos con el oído afinado y estemos atentos para hablarle de Cristo a la gente, porque la gente necesita el Evangelio de Cristo y no otra cosa. ¿Están de acuerdo conmigo? Oramos al Señor, le damos gracias. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu palabra, por este momento, por este tiempo, Señor, ganado aquí en este lugar. Te agradecemos, Señor, porque tú en este año y desde estos días vas a estar usando a mis hermanos y hermanas como a Felipe lo usaste, como un instrumento útil para poder traer a tu camino, para poder llevar a tu camino, Señor, llevar a tus pies a aquellas personas, niños, jóvenes o adultos, hombres y mujeres que en este país necesitan de Cristo. Gracias, Señor, porque vos vas a levantar en esta iglesia un ejército de hombres y mujeres para que sean verdaderos evangelistas en potencia, en la calle, en el trabajo, en el estudio, en el barrio, en la familia, en cualquier lugar, y sean instrumentos de bendición para muchas personas.